Bueno, ahí lo teníamos al presidente en la fiesta aniversario del diario La Nación, donde acudieron un montón de personas del gabinete. Eva Saco, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás, Abigail? ¿Todo Un bien? gusto. Diego Martínez Bursaco, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas Bueno, tardes. a ver, tenemos varias cosas para compartir con ustedes y además ir aclarándolas, ¿no? El presidente decía, bueno, tuvimos un gobierno así, a ustedes lo escucharon. ¿Qué opinás vos, por ejemplo, Diego, de lo que dijo el presidente? Bueno, a ver, en materia económica evidentemente fue un gran fracaso, digamos, la gestión de Macri, ¿no? Los números así lo demuestran y evidentemente, bueno, hay muchos problemas no resueltos en la Argentina. Quizás sí podemos discutir o no si este fue un gobierno más transparente o no. Desde el punto de vista de la institucionalidad del INDEC, por ejemplo, es un paso adelante, ¿sí? Porque evidentemente se logró normalizar no solamente las estadísticas, sino se mostraron los datos crudos de la realidad, digamos, ¿no? Producto de las consecuencias de políticas mal aplicadas, sobre todo a partir del 2018 y 2019. Y evidentemente también hubo una cierta transparentización de los números, porque cuando uno accede a mucha información vía digital, vía las webs, está la información. Después nos puede gustar o no esa información, nos puede gustar o no las medidas, pero creo que esa parte de la institucionalidad debería continuar sin ninguna duda, digamos, ¿no? Porque como argentinos debemos saber la verdad cuando las cosas están bien, regular o mal. O digamos. mal, Y eso sí. me parece que es importante, sobre todo para marcar un diagnóstico y tener un objetivo de largo plazo para país, digamos, ¿no? En definitiva, creo que llegó el momento de la dirigencia de tratar de lograr consensos y decir, no, el que nos dejó todo mal, bueno, no sirve para nada, vamos a refundar el país en los próximos 4 años, porque si no, ya lo vivimos. Y en vez de avanzar, retrocedemos permanentemente. Exacto. Eva, ¿vos qué opinás? Bueno, respecto al INDEC, puedo decir algunas cosas. Sí, es cierto que ahora las estadísticas tienen un mayor nivel de transparencia. Sin embargo, yo creo que ellos, lejos de haber llevado a una situación de completa transparencia, ¿no? Como dicen, hay una cosa que es muy grave que ha pasado, que es el salto que no mostraron que hubo en la pobreza entre el 2015 y el 2016, y se termina aceptando que hay un salto de 5 puntos en la pobreza, cuando en realidad es mucho mayor, Claro. ¿sí? Y si no entendemos todas esas cuestiones, es muy difícil entender la gravedad de la situación que hay ahora. Y es mucho mayor ¿sí? porque, Eva, Porque la realidad es que si nosotros medimos con la misma manera que ellos están midiendo la pobreza hoy en día en 2015, a nosotros nos da una pobreza de entre 15 y 19%, con lo cual ellos han casi duplicado la cantidad de personas viviendo por debajo de la línea de pobreza. La situación es muy grave. A mí me parece que es importante poder hacer un diagnóstico real de lo que está pasando, porque si no hacemos un diagnóstico real de lo que está pasando es muy difícil implementar medidas para mejorar. para hacer ese diagnóstico de lo que está pasando hay que Sí. tener en claro números. Que Sí. siempre digo, son números que pintan la realidad, pero que detrás de esos números cada uno representa a personas. Y eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Mire esta placa que hicimos y ahora vamos a analizarlas con los economistas. A ver, la bomba, ¿no? Que deja Macri. Indicadores del 2015 al 2019. Una deuda PBI 2015 52.6%, 2019 91.7%, el PBI estaba en el 2015 en 2,7 hacia arriba, ahora ha bajado, 2019 3.1%, una inflación que en el 2015 estaba en 26,9%, hoy está en 54,2%, que podría llegar a ser un poco más, también dicen, y la inflación en los alimentos 25.5% en el 2015, 56,5% ahora en el 2009. Sí. Esto, reitero, o sea, son números. Datos macro. Exacto. Hay cuestiones que faltan acá y que, o sea, obviamente esos datos están bien, pero hay cuestiones que faltan y tienen que ver, por ejemplo, con la evolución del salario mínimo en dólares, ¿sí? Los sectores de menores ingresos consumen casi todo su salario en alimentos, en pagar tarifas, en transporte, que son todos bienes y servicios que están dolarizados. El salario mínimo es casi el 50% de lo que era el salario en 2015. Tenemos uno de los salarios, de pasar de ser el salario mínimo más alto de América Latina a uno de los más bajos.
estaban hablando la semana pasada, la anterior, de que en Chile el salario es de $450 el salario mínimo, en Argentina es de $275 el salario mínimo. Con lo cual la situación es súper crítica, es súper difícil y la economía no se puede poner en marcha si no hay una mejora en esos indicadores. Que Claro. Después otras cuestiones tienen que ver, por ejemplo, con el endeudamiento, ¿sí? El endeudamiento de las familias están súper endeudadas, sobre todo en los sectores de menores ingresos. Hay datos que han salido, no hay muchos, pero deben aproximadamente 3 meses de salario a las familias. Es muy difícil ahora- poner la economía en marcha en ese contexto si no se toman medidas que tomen en cuenta la gravedad de la crisis. Ahora, digo, cuando empezamos a hablar de que el gobierno de Mauricio Macri económicamente lo que hizo fue sacarle al que menos tenía para darle al que más tenía, eso lo podemos leer como hemos empobrecido siempre la clase media laburante, el de clase baja o el más pobre, hemos enriquecido y nos han manejado y manipulado los que más tenían en el país, que es el 5-8%. A ver, yo el diagnóstico no soy tan tajante en ese Ajá. sentido. Yo creo que el diagnóstico es, en realidad no le sacaron al que menos tenía, en realidad le sacaron mucho a la clase media, que fue el núcleo central del votante de Cambiemos en 2015, para seguir manteniendo toda la estructura de ayuda social, obviamente necesaria, sin generar los incentivos a esa gente, digamos, de poder salir a buscar un trabajo, de poder salir a progresar, y si no, potenciar más esa ayuda social. Los números del presupuesto son claros. El 75% de las partidas presupuestarias durante el gobierno de Cambiemos fue a la ayuda social, sea destinado a jubilaciones, pensiones o planes sociales. La contracara de eso, ¿sabes qué fue? Fue un aumento de la presión impositiva a la clase media, una pérdida de poder adquisitivo terrible vía la inflación, y eventualmente allí se explica por qué Cambiemos pierde la elección del 2019, digamos. Ahora, ¿no? hoy nos encontramos con una economía devastada, ¿no? Que eran estos datos macro que estábamos hablando, pero micro, diríamos, y sobre todo a puertas cerradas de la Argentina, fábricas cerradas, gente desempleada, un desempleo que ha pasado ya a valores que no nos hubiera gustado volver. ¿Cómo ponemos en marcha económicamente esta Argentina donde Alberto Fernández, por ejemplo, habla de un aumento del 30% de jubilaciones o 35% de salarios? O sea, ¿cómo se inyecta ese dinero? ¿De dónde sale? A ver, esto no es mágico, digamos, ¿no? Porque varias cosas. Si todos los problemas se solucionaran emitiendo dinero, digamos, no habría pobres en el mundo. Está claro eso, ¿no? Porque Sí, cada uno... sí, claro. claramente cualquier problema económico le damos a la maquinita y salimos adelante. Sí. Y no es así. Encima en un momento de la Argentina donde una desconfianza terrible contra el peso, es decir, la gente que tiene pesos le quema el bolsillo. La gente no quiere pesos, ¿sí? Si nosotros vamos a emitir más pesos de la nada, Lo que pasa es va a que acelerar la ¿para qué va a poner pesos si en realidad todo, como decía Eva, o sea, vos vas a la nafta dolarizada, el alimento dolarizado, el transporte dolarizado, la propiedad dolarizada? Sí. Bueno, ahí son cuestiones estructurales de fondo de la Argentina, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué los argentinos ahorramos en dólares y compramos propiedades en dólares? Porque tenemos una historia de 70 años de confiscaciones, de cambio de la regla de juego, de que quien se quedó con la moneda nacional fue estafado, ¿sí? De hiperinflación. Entonces es lógico, digamos, no podemos culpar a la gente, digamos. En realidad la autocrítica tiene que ser por la dirigencia política, que fueron los que gobernaron en este país durante 70 años, incluido cualquier signo político, y no lograron hacer un país Y previsible gobiernos para los... militares también, ¿no? Sí, lo que pero te- por supuesto, digamos, Bueno. eso está incluido todo. Ciencia 70 política y años. gobiernos militares. Después Eva decía, por ejemplo, en 2015 teníamos el mejor salario en dólares de la región. Ahora, ¿con qué dólar lo tomamos? ¿Con qué dólar? Porque si ustedes recuerdan, estaba a $9 el oficial, que es el de 60 ahora, y estaba el paralelo en $15. Entonces, ¿Querés si tomarlo to- a 14? También igual daba bien. No, mucho pero mejor no que daba el ahora. mejor, digamos. A lo que voy es que acá en la Argentina la dirigencia política permanentemente manipula un montón de situaciones haciendo creer ilusiones. Ilusiones que en la realidad después, tarde o temprano, esos costos se pagan. ¿Sí? El costo se paga, evidentemente. Si uno quiere decir que ganábamos tanto X en dólares, evidentemente, aunque teníamos inflación, bueno, estábamos subsidiando un montón de factores de la economía que el Estado terminó implosionando. ¿Sí? No ¿Qué es lo que alcanzó se el estaba dinero. subsidiando? ¿Cómo? Por lo que Se él- subsidiaba tarifas, se subsidiaba Eso. transporte, se subsidiaba combustible, se subsidiaba absolutamente todo en la Argentina. ¿Está bien o está mal? No, claramente hay que hacer una asignación
racional e inteligente el Ahora, yo subsidio te hago para una- quienes lo necesitan, te- no para todos. Ahora te hago una pregunta. Dentro de ese subsidio, las empresas de transporte o las eléctricas Sí. o todo, ¿no ganaban teniendo tremendo subsidio en ese Mira, momento? muchas de las empresas son públicas, cotizan en bolsa. Podemos ir y agarrar los balances de esas compañías y las pérdidas eran gigantes. Ah, Y tenían estaban en pérdida. Y tenían patrimonio neto negativo. ¿Sabes qué es eso? Quiere decir que los activos que tenían en todo su balance no llegaban a cubrir sus pasivos, es decir, que están a punto de quebrar, ¿sí? Entonces, cuando hablamos y tratamos de hacer un diagnóstico, hay que tratarlo de hacer en serio, de poner toda la información arriba de la mesa, porque acá no se trata de una ideología política, ¿sí? No se trata ni de partidismo ni de quién gobierna, se trata de decir la verdad y tener... A partir de la verdad uno solamente va a poder hacer un diagnóstico serio y tratar de buscar soluciones de mediano y largo plazo. Ahora, si empezamos con la chicana política de que este me dejó peor, este viene y todo, vamos a terminar siempre, ¿sabes qué? Dando vueltas sobre lo mismo, de que Argentina hace 70 años que no podemos lograr un país predecible, que la gente se maneja en dólares porque tiene desconfianza en su moneda, no quiere saber absolutamente nada y que los pobres están cada vez más pobres y más excluidos, sin oportunidades. Sí, bueno, a ver, coincido en parte, pero hay varias cosas, lamentablemente no las podría anotar todas, pero no puedo dejar pasar, ¿sí? Por ejemplo, lo que vos dijiste de que el problema fue que le quitaron a la clase media para darle a la clase baja y que por eso este gobierno perdió. Bueno, eso no es cierto, la clase baja está muy mal, la clase media también. Nadie lo desconoce, todos los sectores Nadie lo sociales desconoce. están pasándola muy mal. De hecho, estaban Los peor que en sectores, el 2015, y el problema no fue 2016. que no se generaron incentivos. ¿Qué significa que no se generaron incentivos? Que porque le dieron un aguache y porque le dieron un magro aumento de aguache que no compensó la pérdida que tuvieron, no salieron a buscar trabajo. Yo te pregunto, ¿querés tratar de vivir y mantener a tus hijos con un aguache? La gente no sale a trabajar porque no tiene trabajo, no porque no se generan incentivos, porque está mal darle el plan. El plan es simplemente darle los mismos derechos que tiene el trabajador registrado al trabajador no registrado. Pensemos por qué no podemos generar trabajo registrado en todo caso. Pensemos esa cuestión y de cómo hacemos para generar trabajo registrado. Y si hablamos de eso, este gobierno lo único que hizo fue destruir el trabajo A mí no me importa registrado. igual hablar de este gobierno. Yo te puedo decir la dinámica de la Argentina en los últimos 20, desde incluso del comienzo Pero de si la vamos a democracia. hablar de lo que es la dinámica, hablaste un montón, si vamos a hablar de lo que es la dinámica de la economía, bueno, hablemos bien, porque supuesto. fíjate en cuál fue la situación que agarró el gobierno anterior, ¿sí? En el 2001, y fíjate cuál era la situación en el 2015, y decime, a partir del 2009 dejó de crecer, sí, pero fíjate qué es lo que estaba pasando en el mundo, y fíjate que lo que se hizo fue intentar cuidar los dólares, que había problemas, es cierto, había 2 problemas. años duró la crisis en el mundo, ¿eh? Te la puedo decir. La crisis sigue y sigue 2 habiendo años. problemas. ¿Y pero por qué ni Chile ni bueno, ahora Chile explotó, pero ¿por qué? Porque Chile explotó, ¿no Chile te parece? explotó, Digo que sí, Chile explotó obviamente. justamente no vas a encontrar ningún por ejemplo. esto. Justamente ahora es un momento donde a mí no me gustaría ser liberal, porque No, se me claro. acabaron Pero todos los ejemplos, Pero se acá, me quedaron primero, todas no, las... yo no, pero primero no me pongas mote porque no soy absolutamente nada liberal. No lo digo Primero, por vos, te digo primero. Segundo, Chile generó un montón de riqueza, el problema es ahora cómo se distribuye esa riqueza. Argentina no solamente no genera riqueza, sino que destruye riqueza. Entonces, si nosotros vamos a poner delante de los caballos ¿Cuándo la destruye carreta... riqueza? ¿Cuándo destruye Miremos riqueza? la cifra del PIB ¿Cuándo per cápita destruye de la Argentina. riqueza? La cifra del PIB per cápita de la Argentina es así, es violentamente negativa. Pero no Argentina solo de destruye gobierno. riqueza cada vez que tenemos un gobierno neoliberal. Cuando en, el, set- en ¿A vos te la, parece en la- que este fue en un la dictadura gobierno militar neoliberal? destruimos riqueza. Esto fue un Al gobierno final de la neoliberal. convertibilidad destruimos riqueza. Ahora destruimos riqueza. Esto fue un gobierno neoliberal. Absolutamente, pero, absolutamente. absolutamente. El que aumentó la presión impositiva, ¿sí? El que destruyó el salario. Es, y el que no es gener- la y forma el que toman los mantuvo- y gobiernos el que mantuvo- neoliberales, y el que mantuvo la el forma que, déficit fiscal, que toman los creo que gobiernos no. neoliberales en las economías periféricas, como la Argentina, es un modelo de valorización financiera. Argentina está pasando por la tercera etapa de la valorización financiera, la fuga de capitales, el incremento primero de la tasa de interés para que entren los capitales, hagan la bicicleta financiera, destruyan la industria y después se vayan y nos dejen como... ¿Puedo Sí, decir cómo? sí, sí, Como sí. ahora, eso es lo que destruye riqueza en el país. Después viene un gobierno que empieza a ordenar las cosas, que empieza
y se topa en algún momento con la restricción externa, que ese es el verdadero problema que tenemos, que no generamos dólares y tenemos una estructura económica y una estructura productiva que necesita los dólares. Pongámonos de acuerdo cómo hacemos para poder pasar ese camino tan dificultoso y podamos exportar más, pero mientras tanto hay que cuidar los dólares que tenemos y no podés agarrar y decir, bueno, no cobramos retenciones, bueno, le sacamos los impuestos a los sectores más de mayores ingresos y le aumentamos los ingresos, los impuestos a la clase media. Hay una palabra mágica y una palabra mágica que se llama confianza. Acá, si vos lo querés hacer de manera coercitiva, vas a lograr el efecto contrario, ¿sí? Ahora, yo les digo, vamos a decir abiertamente y honestamente, cuando ustedes tienen un peso de más, ¿en qué ahorran? ¿Ahorran en pesos o ahorran en dólares? Porque si no, vamos a hacer las cosas como son, ¿sí? ¿Pero qué porque tiene que ver eso? No, justamente vos ¿Pero qué tiene que ver eso? La lógica de la macroeconomía, la lógica de la macroeconomía, desde Keynes para acá, la lógica de la macroeconomía es distinta de la lógica de la microeconomía. No podés agarrar y decir... El argentino cuida su bolsillo porque fue estafado durante 70 años, es así de simple. Bueno, está bien. Y por más que vengan ahora y nos digan, hay que desdolarizar... Igualmente, Diego, y si es con esa lógica, entonces... ¿Sí? Yo no me quiero vacunar porque no me gusta que me pinchen, no me gusta pasar un día con mi hijo con fiebre. Entonces el Estado tiene que obligar a que todos nos vacunemos porque es lo mejor. Entonces no podemos llevar la lógica micro a la lógica macro porque se te está perdiendo algo en el medio. Ese es el problema que tienen los economistas liberales. Igualmente, perdón, ¿quiénes son los economistas liberales? Pues no sé, no es el discurso que vos estás defendiendo, si no es a vos, si no te cabe ese discurso, serán otros. Yo te puedo mostrar toda la historia económica argentina y contrastarla con la historia económica global. No hay un país en el mundo que pasó de ser subdesarrollado a ser desarrollado sin tasa de ahorro, sin mercado de capitales, sin financiación de largo plazo. Acá repudiamos el ahorro, la moneda, acá pretendemos que todo viene de arriba, no tenemos equilibrio fiscal, acá pretendemos siempre los atajos. Las primeras tres cosas que dijiste estoy de acuerdo, pues ya derrapaste. ¿Cómo derrapaste? Gracias, Eva, un placer como siempre, gracias Diego, muchísimas gracias, un placer. Hacemos una pausa en minuto a minuto, no te vayas porque después de la pausa viene el debate político.